un instrumento de medición en el cual me dicen cuánto marca la aguja, ¿no? O podría ser también de repente, esto puede ser una balanza tranquilamente, o cualquier otro instrumento que tenga su escala de medición de esa forma, o quizá podría ser así. Me dicen cuánto marca la aguja, cuánto de medida. Esto, por ejemplo, tranquilamente podría ser un galvanómetro, ¿no? Un voltímetro u otro instrumento. Pero bueno, vamos a empezar de cero. ¿Cómo ubicamos, por ejemplo, en el primer caso? Tenemos el numeral 0 y el numeral 1, y está dividido en 10 partes iguales mediante 10 cuadrículas, ¿no? ¿Y cuánto le corresponde, qué número le corresponde a cada división? Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Sencillamente hacemos una pequeña división. Como hay una cantidad de una unidad, ¿no? De 0 a 1 hay una unidad, y está dividida en 10 partes, hacemos una pequeña división. La unidad dividido en 10 partes. Entonces nos resulta 0,1. Significa que cada división, ¿no? Esta división debe ser 0,1, la siguiente 0,2, la siguiente 0,3, la siguiente 0,4 y así sucesivamente hasta llegar a la unidad, que quedaría de la siguiente manera. Obsérvese, ¿no? 0,1 la primera división, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y así dividido ya hasta la unidad. Entonces cada división le corresponde 0,1, 0,2, ¿no? Cada 0,1 va aumentándose hasta llegar a la unidad. Eso sería siempre y cuando, ¿no?, la distancia del 0 a 1 esté dividida en 10 divisiones o 10 cuadrículas, que está representado aquí en el papel cuadriculado. Pero ¿qué pasaría si fuera de la siguiente manera? Por ejemplo, en el caso 2 tengo el 0 y el 1 está en este extremo, el cual ya está dividido en 20 partes iguales, ¿no? Hay 20 cuadrículas, ¿no?, desde el 0 hasta el 1. Entonces en ese caso también procedemos lo mismo. La unidad dividido, vayamos acá, la unidad dividido en 20 partes, entre 20. ¿Qué sería 0,05? 0,05 significa que cada división debe ser 0,05. 0,05 más 0,05 acá sería 0,1. Luego el que sigue sería 0,015, ¿no? Y así, más o menos quedaría de la siguiente manera, obsérvese. 0,05 la primera división, la siguiente sería 0,01, el que le sigue, sumado esto 0,01 más 0,05, 0,15, ¿no? Y el siguiente 0,2 y así. Va aumentando de manera progresiva, ¿no? De modo que a cada división se le suma 0,05 y así. Quedaría entonces de la siguiente manera, ¿no?, las coordenadas de cada división, en este caso. Otro caso, ¿no?, se aprecia correctamente acá, ya están puestos los cardinales o los números que le corresponden a cada división. 5 divisiones iguales. Esto significa que la unidad debo dividirlo en 5 divisiones iguales. Entonces, tomamos la calculadora, 1 entre 5, que me resulta 0,2. O sea, cada división debe ser de a 0,2. Ahí está. 0,2, aquí será 0,4, ¿no es cierto?, porque tiene que aumentar de 0,2 en 0,2, 0,4, aquí será 0,6, que efectuado ya la división sería de la siguiente manera. Observe, 0,02 más 0,2 aumentaría 0,4 y más otro 0,2, 0,6, 0,8 y hasta que llega a la unidad. Cada división en este caso valdría 0,2, ¿correcto? Muy bien, si pasáramos al siguiente caso, por ejemplo acá se divide en 8 partes, ¿no?, la unidad dividida en 8 partes de 0 al 1, habría que hacer una división nuevamente, ¿verdad? La unidad dividida entre 8 partes, que nos resulta 0,125, quiere decir que cada división es 0,125 ahora. Quedaría entonces de la siguiente manera expresado más o menos. Ahí está. 0,0125 la primera división, la siguiente sería 0,250, la siguiente 0,375, la siguiente es 0,5, ¿no? O sea, se le va agregando a cada división la inicial que era 0,125 y al final llega con estas coordenadas, ¿no?, hasta la unidad. Finalmente, en la quinta parte, la unidad es dividida en 7 partes.
quiere decir que esta primera división debe ser 1 entre 7, pero como es una división inexacta, si yo hago la división, la unidad dividida entre 7 partes, me resulta un decimal inexacto, lo cual no me conviene y podría expresarlo tranquilamente como fracción, lo cual quedaría así, más o menos. De esta manera, obsérvese, la primera división es un séptimo, la siguiente es 2 séptimos, la siguiente 3 séptimos, la siguiente 4 séptimos, la siguiente 5 séptimos, 6 séptimos y así sucesivamente hasta que llega a la unidad. ¿Por qué no lo coloco como decimales? Porque, vuelvo a repetir, la división es una división inexacta con muchos decimales que no me conviene expresarlo como decimales. Entonces, en este caso convendría colocarlo como fracción. Una aplicación práctica de estas divisiones sería la siguiente. Por ejemplo, acá tengo 200 y aquí 400. Quiero saber cuánto vale cada división. Entonces lo que tendría que hacer es dividir pues entre la cantidad de divisiones iguales. En este caso hay 10 divisiones iguales, pero ¿cuánta cantidad hay del 200 al 400? Hay prácticamente 200, porque lo que haríamos es primero restar 400 menos 200, que nos resulta 200, dividido en 10 partes iguales, que sería a 20. Quiere decir que cada división vale 20. Entonces aquí será 220, que sumamos este primer numerito, el otro será 240, el otro 260, el que sigue 280, el que sigue será 300, y así sucesivamente, que quedaría expresado de la siguiente manera. Obsérvese, 220, el que sigue 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380 y hasta que llega a 400. Entonces cada división es pues 20 unidades más. Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo estuviera así? 300 el primer numerito, ¿no? Y el último 900. Y está dividido ahora en 4 partes iguales inicialmente, ¿no? Lo que haríamos sería restar primero 900 menos 300, ¿cuántas unidades hay? En este caso, 900 menos 300, que nos resulta 600, dividido en 4 partes, entre 4. 150. Significa entonces que esto es 150, quiere decir 300 más 150, que sería 450, ¿no? El que sigue sumado 150 más, que sería 600, ¿no? El que sigue sería 600 más 150, que sería 750, y así, ¿no? Que quedaría expresado al final de la siguiente manera, ahí está, 300, 450, 600, 750, 900. Pero todavía obsérvese, entre el 650 y el 600 hay 5 divisiones aún. ¿Cuánto vale cada división? Entonces restamos igual, ¿no? 750 menos 600, que me sale 150 dividido en 5 partes iguales, 150 entre 5 partes iguales, me sale 30. Quiere decir que la división pequeña sería 30 unidades más. Este es 630, ahí está. El otro es 660, va avanzando 30 en 30, el otro es 690, el otro es 720 y el final 750. Y todavía se puede seguir colocando las divisiones en esta que continúa. Una aplicación práctica es la lectura de los instrumentos. Les había mostrado en el primer ejemplo. Por decir acá, obsérvese, me dicen cuánto señala la flecha. Entonces, obsérvese aquí del 120 al 160, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4 divisiones. Hacemos rápidamente. 160 menos 120 significa que es 40, dividido en 4 divisiones, entre 4. 10. Quiere decir que cada uno es 10. Esto será entonces, observe, acá, 120 más 10 sería 130, esto sería 140, esto sería 150 y al final que llega a 160. Por ejemplo, en esta parte la aguja marca 140, ¿no? De algo, porque se supone que está expresada en unidades, ¿no? 140 unidades de algo. En este caso, por ejemplo, aquí ven cuánto marca la aguja. Tendríamos entonces que está dividido de 0 a 450, ¿no? ¿Cuántas divisiones hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
450 dividido entre 18 partes. 450 entre 18 me resulta 25. Significa que cada división vale 25 unidades. Esto será 25, 50, 75, 100, 125, 150 aquí. Entonces si seguimos, 150 más 25, 175, ¿no? 200, 225, 250, 265 y 300, 325. Prácticamente estaría marcando acá entonces la aguja 325 unidades de algo, ¿no? Y de esa manera podemos leer instrumentos que tengan una escala, como por ejemplo en esta, ¿no? Entonces de esta manera hemos concluido con la explicación sobre escalas y ubicación de coordenadas, ¿no? Entre dos números